Diga. Gracias a Dios que podemos estar un día más alabándole, glorificándole. Espero que se haya gozado en nuestro Señor, que haya podido disfrutar de estos cantos y poder haber exaltado a nuestro Señor Jesucristo, haberlo glorificado. Y pues bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a leer el libro de Santiago. Le digo para que lo vaya buscando. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 7. Posteriormente, bueno, vamos a orar primero y después vamos a leer el texto. Santiago 1, versículos del 2 versículos del 2 al 7, y le vamos a pedir a nuestro pastor que haga la oración por el mensaje y posteriormente estaremos leyendo este texto. Vamos a orar todos en el nombre de Jesús. Amoroso Dios y Padre bueno, en el nombre que sobre todo nombre es Cristo de Nazaret, nos dirigimos a ti. Lo hacemos, Padre, para pedir la dirección en todo lo que se ha de hacer. Tú conoces y sabes la incapacidad de cada uno para poder expresar tu palabra. Pero confiamos en la promesa que tú nos diste. Esa promesa que tú dices que tú vas a hablar por nosotros. Espíritu Santo, toma el cuerpo de nuestro hermano H, mueve sus labios y pon palabra en ellos que pueda edificar nuestras vidas y las vidas de los que escuchan. Hazlo, te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos desde el 2 al 7, y en lo que yo lo leo aquí, usted ahí en su casita vaya leyéndolo también. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Hermanos, las pruebas en nuestro camino definitivamente es algo con lo que cargamos por toda la vida, me atrevería a decir yo, y muchas veces conforme vamos creciendo, nosotros creemos que es conforme a como vamos avanzando en esta vida, en cuestión de años, las pruebas se pueden tornar, tal vez un poco más complicadas. Sin embargo, mis hermanos, yo le digo el día de hoy que las pruebas a las cuales nosotros nos enfrentamos es porque tenemos la capacidad para poder afrontarlas. Dios no nos va a dar o nos va a poner una prueba que sea difícil o imposible, más bien imposible afrontar para nosotros, porque pruebas difíciles sí pasamos, pruebas difíciles pasamos por ellas constantemente. Sin embargo, sabemos y entendemos que Dios es el que da la capacidad y el que tiene el poder para
hacernos y ayudarnos en cualquier prueba. Mientras estamos aquí hablando sobre este punto, le voy a pedir a mi hermana Luz que busque 1 Corintios capítulo 10 versículos 12 al 13. Le repito, 1 Corintios, y usted igual en casita si puede buscarlo, tiene Biblia a la mano. 1 Corintios capítulo 10 versículos 12 al 13. Y pues bueno, mis hermanos, nosotros entendemos que el poder atravesar una prueba quiere decir que estamos creciendo. Cuando nosotros atravesamos una prueba, estamos creciendo espiritualmente, personalmente, aunque no siempre lo vemos así. Y es verdad que es complicado cuando alguien está pasando una prueba, es complicado verle el lado del aprendizaje, el lado de poder entender por qué estás pasando esta prueba, ¿no? Pero Dios tiene, como ya les dije hace rato, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es el que lleva el control de nuestra vida. Ya encontramos por allá 1 Corintios capítulo 10 versículos 12 al 13. Amén. Leemos. Dice la palabra del Señor: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén, mis hermanos, gloria a Dios. Pero fiel es Dios, fiel es el que prometió. Este texto a mí sin duda me impacta mi vida porque dice la palabra, dice la palabra que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando las tentaciones, las pruebas llegan a nuestra vida, es importante nuestra fe y es importante la sabiduría. Por esa razón es que vamos a hablar, justamente ahora sí que vamos a dedicar 2 puntos específicamente a hablar de la sabiduría y de la fe. Pero dice ese texto en el versículo 13, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando hablamos de pruebas, y incluyen ahí muchas veces las tentaciones, no llega un momento que para todos aquellos que han recibido al Señor a su corazón, ¿verdad? Alabamos a Dios por ello, pero llega un momento en el que tal vez te ha sucedido que hay alguna prueba en la cual, o alguna tentación en la cual tú no le ves salida, en la cual piensas que no hay marcha atrás de ello, porque eso es lo que el enemigo nos quiere hacer creer. Amén. Que no hay salida, que no hay una solución, pero le repito, es lo que Dios quiere que nosotros creamos, porque cuando pensamos que ya no tiene salida, que ya no hay solución, empezamos a ver de dónde, de alguna manera empezamos a investigar en nuestro ser, empezamos a inquietarnos de dónde nosotros podríamos hallar una solución. Y cuando eso sucede, nos olvidamos completamente de Dios. ¿Por qué? Porque ya vimos el problema imposible. Quiere decir que no vemos posible que Dios nos pueda ayudar. Y claro que Dios nos puede ayudar, mis hermanos. El primero en el cual nosotros deberíamos pensar es en Dios. Deberíamos ponerlo en primer lugar. Ahora, voy a leer Romanos 8, 28, porque por si usted lo quiere buscar, si no puede escuchar. Romanos 8, 28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
repítala ahí en su casa, ahí donde esté. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando usted esté pasando por la prueba, repita: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta que se quede grabado en su corazón, en su mente, y en el momento más difícil, en el más complicado, usted diga: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. La palabra de nuestro Señor es muy importante. Es muy importante tenerla grabada en el momento de las tribulaciones, de las pruebas, de las tentaciones. Porque es la herramienta que nosotros le damos a Dios para que Él hable. El que nosotros conozcamos de la palabra de Dios es una herramienta que le damos a Dios para que hable en medio de la tribulación, en medio de la tentación. ¿Por qué? Porque si tú ya te has convertido a Dios y tienes una comunión con Él, no me vas a dejar mentir, que llega un momento en el cual viene un versículo a tu memoria. ¿Recuerdas algún versículo? ¿Recuerdas algo que leíste acerca de la palabra de Dios o de la palabra de Dios? Y te das cuenta que es justamente lo que necesitabas escuchar en ese momento. Probablemente necesitabas tomar una decisión, probablemente necesitabas pasar algún problema, y te has dado cuenta que ese texto es lo que tú necesitabas escuchar. Bueno, pues es Dios hablando a nuestro corazón. Aleluya. Pero es porque ya tú antes hiciste la labor de leer su palabra, ya hiciste el trabajo de poder escudriñar la palabra de nuestro Dios. Pero, ¿qué dice el versículo 5 de nuestro texto, de Santiago 1, perdón? Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El pedir sabiduría es algo que no acostumbramos a hacer. Lo digo porque la primera vez que leí este texto, recuerdo perfectamente que cuando lo leí estaba en Veracruz, y recuerdo porque días después prediqué sobre esto en la casa de oración Fuente de Agua Viva. Y entonces cuando llegué a este texto, reflexioné y dije: ¿cuántas veces pedimos sabiduría a Dios? Pedimos por nuestro bienestar, por nuestra salud, por nuestra familia, que no está mal, no digo que esté mal, pero a lo que voy es: ¿cuántas veces le hemos pedido sabiduría a Dios? Así es, amén. El poder nosotros tener la confianza en Dios y la fe es lo que nos va a llevar a pedirle sabiduría. Así es. Este texto dice: el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será. Dios nos da esa sabiduría que nosotros necesitamos cuando se la pedimos. Así es. Cuando nosotros le pedimos la sabiduría, es lo que Dios nos da. Pero, ¿qué sucede? Que en el versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada. Así es. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué pasa con las olas del mar? Se dirigen por el viento, conforme a la dirección del viento, hacia donde el viento las va llevando. Si no sé si alguna vez ustedes han escuchado aquella frase que dice: ¿a dónde vas? Pues para donde el viento me lleve. La verdad es que no sé, pero a donde el viento me lleve, para allá yo voy. Muchas veces lo decimos de una forma como de chiste, ¿no? Graciosa. Pero la realidad es que muchas veces lo aplicamos en nuestra vida. Llega un momento en el cual nosotros vivimos y no sabemos por qué, ni cuál es la meta, ni cuál es el propósito, ni qué es lo que quiero, ni qué es lo que estoy buscando. Y seguramente que si en ese momento nos hacen la pregunta ¿hacia dónde vas?, fácilmente pudiéramos responder: hacia donde el viento me lleve. Realmente estoy yendo hacia, conforme vaya pintando la vida, para allá voy. Ni metas conforme a Dios, ni propósitos en la palabra del Señor, en su obra, nada. Simplemente el poder llegar vivo al día de mañana. Me río porque hace rato hablábamos justamente con el hermano Carlos de un chiste que hay por ahí en el Facebook,
de que le preguntaban a alguien, ¿cuáles son tus metas de 5 años? Y él decía, dame chance, estoy intentando llegar vivo a diciembre, entonces no me presiones tanto. Pero, hermanos, en medio de las circunstancias, nosotros debemos estar conscientes de que Dios nos protege, de que Dios tiene el control de nuestra vida. Por muy difícil que se vea la situación, nuestros planes para con Dios principalmente no deberían verse afectados, porque Dios nos va a respaldar. Porque si le pedimos con fe sabiduría a nuestro Dios, lo tomamos como primera opción y lo ponemos enfrente, en el primer lugar, antes que cualquier otra cosa, el Señor nos va a dar la sabiduría. Él nos va a otorgar esta oportunidad. Pero ¿qué sucede? Bueno, si alguien me puede aquí por favor apoyar leyendo Mateo capítulo 7, el libro de Mateo capítulo 7. Si alguno de los que está aquí por favor me puede apoyar. Mateo 7 versículos del 7 al 12, igual ahí en casita, búsquelo para que nos acompañe en la lectura. Mateo 7 versículos del 7 al 12. Amén. Para ello tiene el hermano Gael, ahí lo va a leer. Mateo 7 versículos del 7 al 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Al 12. 12. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es muy curioso el versículo 9, me intriga mucho. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. El pedir bien conforme a la voluntad de Dios no está mal. Muchas veces pensamos que pedir está mal, que no es correcto, pero es correcto. Pedir es correcto, siempre y cuando esté debajo de la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, sucede algo que muchas veces decimos, no, pues yo le pedí a Dios tal cosa y no me lo dio. Yo le pedí a Dios la salud, la salud de alguien más, y no me lo dio. Dios no existe. He escuchado decir por ahí, Dios no existe porque no me dio tal cosa. Incluso hubo una vez un maestro de mi preparatoria, con el cual yo me llevaba bien, sinceramente, y él sabía que yo soy cristiano. Y una vez hablando con él nunca me lo había dicho, pero por su forma de hablar yo me di cuenta que no creía en Dios. Y una vez me comentó que él no creía en Dios porque había pedido sanidad para un familiar de él cuando era muy joven y que Dios no la había dado y que esa persona pues había partido, ¿no? Y que desde ese día él se dio cuenta que Dios no existe. Me quedé analizando lo que dijo por un momento y vinieron a mi memoria frases o textos de la palabra de Dios. Pero en ese momento, lo que le di uno, sinceramente, no recuerdo exactamente cuál, y después le dije, Dios está bajo tu mando. O tú pensabas en ese momento que Dios estaba a la orden de lo que tú dijeras. Y él no respondió nada. Y le dije, Dios tiene el control de las cosas y Dios sabe perfectamente qué es lo que hace.
Muchas personas, hermanos, en este mundo pensamos que ya por pedirle a Dios, Dios tiene la obligación de cumplirnos. Que si yo le pido a Dios, o a fuerza a Dios, me tiene que cumplir. Porque si no, no es un Dios bueno y Dios no existe. No podemos nosotros comparar nuestro entendimiento con la voluntad de Dios. Si a usted no le da el entendimiento para darse cuenta que Dios trabaja bajo su voluntad y nos otorga bajo la capacidad que tengamos nosotros de recibir uno y otra, influyen muchas cosas como los propósitos de Dios para la vida de otra persona, para su vida, pues yo creo que es necesario que nos adentremos en este tipo de temas, que nos demos cuenta que Dios está dispuesto a darnos lo que nosotros necesitemos, pero para esto nosotros debemos pedir cuando tengamos una comunión cercana a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos qué pedir. ¿Saben qué dice una parte de la Biblia? Pedid y no se os da porque pedís mal. Porque pides mal, dice la Biblia. Pide y no se les da porque piden mal. No pedimos conforme a la voluntad de Dios muchas veces y pensamos que estamos pidiendo bien. Pero cuando tenemos una comunión con Dios, cuando estamos cerca de Dios, nosotros entendemos, podemos darnos cuenta de que no es lo que Dios quiere. Y cuando tenemos una comunión con Dios, tenemos la suficiente madurez espiritual para aceptar y entender que no era lo que Dios quería y que lo que Dios quiere, eso sí es bueno para mi vida. Lo que yo quería, eso no es bueno porque Dios no me lo dio. O tal vez no me lo dio en este momento, me lo va a dar después. Pero en este momento no me lo dio, así que lo acepto, lo entiendo. Es por eso la necesidad de pedir todo el tiempo sabiduría a Dios. Una vez, justamente después de que prediqué este mensaje, en la casa de oración una hermana se me acercó y me dijo: gloria a Dios por el mensaje, yo estoy en un problema y me di cuenta que lo que necesito es pedirle sabiduría a Dios. Alabado sea el Señor, pidámosle sabiduría a Dios. Amén, dice en su palabra que nos la dará. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Qué tan importante es la fe conforme a nuestra vida espiritual? Bueno, pues dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los cristianos, los que hemos decidido seguir al Señor, ¿por qué vivimos? Por fe. Amén, así es. Y hace unos días hacía la reflexión con nuestro hermano Carlos y hacíamos la reflexión que les dio él el día domingo acerca de la gravedad, ¿verdad? Acerca de la gravedad, y yo le daba el ejemplo de la luz, ¿no? Pero esto es más como cuando una persona habla acerca de que Dios no existe porque existe la maldad y no sé qué. Yo le daba el ejemplo de ¿qué es la luz? La oscuridad, pues la falta de la luz. La maldad no es otra cosa que la falta de Dios en las personas, ¿no? Pero también le doy el ejemplo de qué es el aire, el viento. ¿Tú lo ves? No. Lo sientes cuando te pega en la cara, cuando pega en tu cuerpo el viento, y sabes que es por lo que respiras, por el oxígeno, pero ¿lo ves? No lo ves. Deja de creer en el viento y deja de respirar a ver si sigues viviendo. Así es Dios. Si tú no pruebas, si tú no te acercas a Dios, no lo conoces, no lo ves, no sabes cómo Dios puede obrar en tu vida. Pero cuando aceptas que aunque no lo puedas ver, lo puedes sentir, como dice el canto, da un cambio radical en tu vida, porque de eso habla este texto. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es. No se ve, pero yo sé y yo estoy seguro de que Dios existe, de que es Dios obrando en mi vida. Y por eso, 2 de Corintios 5:7 dice así: porque por fe andamos, no por vista. Hay muchas personas que dicen ver para creer. Cuando se tratan de muchos temas,
pero en especial temas acerca de lo que Dios hace, de la obra de Dios. A mí me gusta mucho decir, yo primero creo y después veo cuando el Señor lo haga. Primero creo que Dios lo va a hacer y primero pongo mi confianza en el Señor. Amén. Y después lo voy a ver. Pero primero lo voy a creer porque Dios es bueno y Dios Así es fiel. Amén. Entonces vamos a finalizar ya con el texto de Hebreos. Me voy a regresar a Hebreos y aquí estaba. Hebreos 11, versículo 6, y dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Gloria a Dios. Se resume ahí todo lo que les dije hace un momento. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tú no te puedes acercar, buscar a Dios y dudar todavía de si Dios existe y si Dios puede hacer algo en tu vida. Entonces, mis hermanos, las pruebas las vamos a tener en nuestra vida siempre. Dios no te prometió una vida sin pruebas. Dios no te dijo, sígueme y nunca más tendrás problemas, ni pruebas, ni tentaciones. Al contrario, muchas veces cuando aceptamos a Dios, nuestras tentaciones son aún más, porque ya tenemos conocimiento de la palabra de Dios. E incluso algunas veces las pruebas en nuestra vida crecen. Y es ahí justamente donde debemos pedir sabiduría a Dios y debemos tener fe de que Él lo va a hacer y que Él puede obrar en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, este ha sido el mensaje de esta tarde, noche ya. Espero que sea de bendición a su vida. Vamos a finalizar con una oración y posteriormente estaremos con los saludos que nos dará nuestro hermano Carlos. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo y bendito nombre, Padre eterno. Te damos las gracias porque nos has hablado el día de hoy, porque has hablado a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Y creemos que obrarás en nuestra vida, en nuestro problema, en nuestra dificultad, en la tribulación. Creemos, Señor, que vas a obrar. No sé qué problema tienen mis hermanos en este momento. Yo no lo conozco. Tú sí lo conoces, mi Señor. En especial, yo vi antes de iniciar la predicación que pedían oración por Leticia Jiménez, por Mireya Jiménez, por Mercedes Jiménez, Señor. Y yo te pido por ellas, Señor, por sus vidas. Tú conoces el caso de cada una de esas personas, Señor. Sabes cuál es aquella dificultad por la cual están atravesando, pero te ruego, Señor, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas tratar directamente con ellas, Señor, y que puedas ser tú quien las dirija, Padre, y que en medio de cualquier circunstancia les muestres que eres un Dios poderoso, Señor, que les muestres tu mano de poder, Padre. Pero en general te ruego por todos mis hermanos, Señor, en medio de la dificultad, en medio, Señor, de los problemas, de la prueba, Señor, tú les des sabiduría, Señor. Danos la sabiduría, Padre, y danos la fe todos los días para poder seguir confiando, Señor, poder seguir creyendo, aún sin verlo, poder creerlo, poder creer que tú lo vas a hacer, Padre Celestial. Bendice a mis hermanos, bendice sus hogares, provéeles todo el tiempo, Señor, y no los dejes en ningún momento sin sustento, pero sobre todo sin la presencia de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Padre eterno. Te alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén, amén, gloria a Dios. Santo es Dios. Gracias a